Óigame, dicho eso, ya está con nosotros el buen amigo, el pastor Sigfredo Arce. Óigame, para hablarnos sobre la experiencia de llamados o llamados. Óigame, una tremenda experiencia, pastor. ¿Cómo está? Bienvenido. Dios te bendiga, Semidey. Qué bueno poder estar aquí contigo otra vez en esta mañana. Saludamos al ministerio, a todos los amigos, pastores y pastoras, y a todo el cuerpo ministerial de la Iglesia de Jesucristo en la faz de la tierra. Buenos días a todos y todas. Aquí estamos. Qué bueno, pastor, qué bueno que en esta mañana podemos continuar hablando sobre esta experiencia de lo que es la vida del ministerio para la gloria del Señor y continuar en esta discusión tan importante y con los temas que siempre usted nos trae, con que todos van dirigidos a afirmar el ministerio pastoral. Me gustó eso de lo de CAE, me gustó porque me da el pie de amigo para entrar en el tema de hoy. Que quiero hablar. Yo establecí desde el saque, como dicen aquí en Bayamón, al principio, que la vocación, el llamado, es profético, es una vocación profética. Pero es una elección de Dios. Dios es el que te elige. Sí. Yo los elegí a ustedes, dice el Señor. No ustedes a mí, yo te escogí a ti. Y cuando Dios elige, consagra y da un nombramiento, porque Dios llama a las cosas que no existen como si existiesen. Llama a la existencia lo que no existe. Eso es Romanos 4:7. No es Jeremías el modelo que voy a utilizar, pero sí quiero mencionar esto. Jeremías fue concebido y nació para una misión específica. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro cada uno de nosotros. No es casualidad, es causa y efecto. Es causalidad, no es casualidad. Jeremías nace para una misión específica en la historia. Por lo tanto, la vocación no es algo sobrepuesto a la historia. Y lo que estoy leyendo es mío, es mi trabajo, porque tampoco fue casualidad, porque tú no sabías cuál era mi trabajo final de maestría en divinidades. Y esta monografía que yo hice fue acerca del llamado. Dice, cuando ya yo le entregué, lo había entregado, tú me llamas a mí para decirme, yo quiero que estés en el programa y este es el tema que tú vas a escoger, porque no es casualidad, ya Dios lo sabía de antemano. Y lo que estoy leyendo es parte de mi monografía, que son 30 y pico de páginas con 30 y pico de libros de bibliografía que hay aquí. Esto no salió de la nada. Así que si Jeremías fue concebido y nació, fue para una misión específica. Y como ejemplo de esto tenemos el llamado y la forma radical en el caso de Jeremías, porque Dios dijo, antes que te formases en el vientre de tu madre. Dios lo había llamado. Y esta vocación, este esquema lo podemos presentar como Génesis 1, donde la palabra creadora llama a la existencia primero, luego nombra y después asigna funciones. Y por último, consagra en su tiempo. La consagración consiste en apropiarse de algo para una tarea o función sacra, como apartar y transferir a la esfera sagrada. Jeremías tiene el sello de la consagración. Él es un profeta. Y partiendo desde aquí, desde este punto de vista, y desde este pensamiento, déjame apagar el telefonito, porque ahora pues, las llamadas me entran también por el celular. Partiendo desde este punto de vista, desde este llamado, uno tiene que estar bien seguro de que Dios te llamó, de que Dios te escogió, de que tú tienes una misión específica, un propósito específico de parte de Dios. Y uno tiene que tener cuidado con las voces que uno oye, que uno escucha en este llamado, porque mucha gente no puede entender el llamado de cada uno de nosotros. Y cuando usted está bien seguro para qué Dios lo llamó y quién fue el que lo llamó, usted tiene que entender que el que llama y el que llama equipa. Dios le dice a Jeremías, yo estaré contigo. Cuando uno puede entender eso, que Dios está con uno, uno tiene que ejercer la tarea para la cual Dios llamó.
Y uno tiene que tener cuidado en el camino, porque en el camino se levantan voces que no necesariamente es la voz de Dios. Y cuando hay gente que ve que tú estás creciendo en el ministerio, que Dios te ha dado herramientas, que Dios te ha dado unas destrezas y unas capacidades, y empieza ese llamado a crecer, la gente ve que Dios está contigo por las cosas que pasan alrededor tuyo. Estoy haciendo ahora énfasis en un capítulo de la Biblia y en una historia de la Biblia que casi nadie la predica, pero está en Primera de Reyes, capítulo 13, del profeta joven y del profeta viejo. No tienen nombre, solamente se mencionan como profeta. Es este profeta de Judá que lanza una profecía, pero que Dios le dice a este profeta: vas a ir, vas a dar una profecía, y no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Vas a dar la profecía, yo voy a estar contigo. Y fue y dio la profecía. Dio una profecía tan tremenda que a Jeroboam, que dice que el altar se partió por la mitad. Que cuando Jeroboam se molestó y le dijo, por lo que había hecho el profeta, extendió su mano del altar y dijo: prenderlo a este profeta. Y cuando extendió su mano, la mano se le secó. Se le secó. A ver, estas son las señales donde indudablemente este profeta tenía que entender que Dios estaba con él. Y que Dios le había dado unas directrices específicas. Y cuando el altar se rompió y la mano de Jeroboam se secó, Jeroboam dijo: mira, ora por mí otra vez para que a mi mano vuelva otra vez a la normalidad. Y oró y la mano quedó como era antes. Pero mira lo que hacen. Dios le dijo: no vas a comer pan, ni vas a beber agua, ni regreses por el camino. Hay unas directrices de parte de Dios cuando Dios te aparta para él. Hay unas cosas que Dios nos habla a cada uno de nosotros que nos pertenecen a nosotros y que no están escritas en los libros. Hay unas cosas que Dios nos ha dicho y que son íntimas de cada uno de nosotros. Y mírate esto. Le dijo: mira, ven conmigo a comer y te voy a dar unos regalos. Y el varón le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Ahí está claro de que está obedeciendo la palabra del Señor. Y hay gente que algunas veces quiere comprar nuestro ministerio. Acuérdese que estoy partiendo desde la premisa al principio de que nuestro llamado es profético. Y si nuestra vocación es profética, nosotros vamos a decir cosas que hay gente que no le va a gustar. Hay gente que no le va a gustar. Uno va a decir cosas que a la gente no le va a gustar. Y hay gente que va a tratar de comprar nuestros sermones, nuestra conducta, nuestra forma de actuar, de cómo vamos a hacer las cosas. Y algunas veces la compran con regalos y lo compran con dinero y con otras cosas más. Los que llevamos tiempo en esto, lo sabemos. Cómo se trata de comprar el mensaje y la voz profética de la gente que Dios llama. ¿Y por qué estoy trayendo esta historia? Porque sigue el profeta, ¿verdad? Y volvió otra vez para Judá. Y estaba muy bien. Pero había un profeta viejo, dice ahí. No menciona el nombre. Tampoco. Porque puede ser cualquiera. Que se asombró con lo que este muchacho joven hizo. Y vio que Dios estaba con él. Y son estos ministerios emergentes, o esta gente que tiene hambre de Dios y que puede escuchar la voz de Dios y que está siendo dirigido y otros los miran, pero no con ojos de bendición, sino con ojos de envidia. Y esas son las voces peligrosas en el camino.
Porque cuando se enteró este profeta viejo, que no dice la Biblia quién era, pero puede ser cualquiera. Mire, Dios no tiene dos bocas. Dios no te puede decir una cosa a ti y después venir a decirte otra por otro lado. Uno tiene que aprender a discernir la voz de Dios. Yo sé cuando a mi Dios me está hablando. Y yo sé cuando lo que está hablando son las manipulaciones de los hombres y la voz del hombre. Porque yo he vivido esa experiencia en el pastorado, en el ministerio. Porque Dios tiene como unos, esta palabra la voy a utilizar, hints. Eso tiene un nombre en español, no me viene ahora. Él te da como unos puntitos y uno sabe, este es Dios. Porque siempre, 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 cada vez que te habla, te lo menciona. Ejemplo, voy a dar un ejemplo de los puntos míos. Siempre el Señor me dice, te he dado una palabra sazonada, con sazón. Hay gente que no le va a gustar tu palabra, pero yo la puse sazonada en tu boca. Ya yo sé que es Dios el que me está hablando. Porque desde que me llamó, siempre me lo ha dicho. Así que Dios le dio unos hints. Dios le dio a este profeta y le dio unas instrucciones. Pero hay gente alrededor que no puede ver que Dios te está bendiciendo, que Dios te acompaña, que lo que abres, con lo que hablas con tu boca, Dios lo respalda con sus hechos. Y ve cómo el ministerio tuyo empieza a crecer. Este muchacho obedeció al Señor, pero cuando venía, uno tiene que tener cuidado con la gente que rodea a uno y con las voces que se levantan en el camino. En el camino. Porque mira, Jeroboam lo que quiso hacer. Vete y come y yo te voy a dar unos regalos. Quería comprar a este profeta. Quería comprar su voz. Claro, esa voz no la escuchó. Pero apareció otro más en el camino. Oye, porque no va a aparecer uno, van a aparecer otros más que te van a tratar de desviar, que van a tratar de sacarte. ¿Por qué? Por muchas razones. Por eso uno tiene que tener la certeza, la confianza de que Dios te llamó, de que Dios te separó antes de te formarse en el vientre de tu madre y te escogió para una misión específica. Partiendo de ahí, tenemos que aprender a discernir las voces que se van a aparecer en los caminos para tratar de desviarnos. Mira lo que va a pasar al final de la historia. Aquí no estamos viendo un caso de asesinato, ni de adulterio, ni de idolatría, donde este muchacho iba a perder su llamado profético. No, no. Es que oyó una voz equivocada de un viejo profeta. Oye, quiere decir que este individuo viene también ¿de dónde? De la comunidad de fe. Pero parece que estaba apagado y tenía el arte de la manipulación. Y se le acerca y lo persigue y lo encuentra en el camino y le dice, chico, ven a mi casa. Porque un ángel me habló y me dijo que te trajera a casa. Y ese punto, eso es bien importante. Dios no tiene dos bocas. Si Dios le dijo algo al principio, no lo va a cambiar más adelante. Entonces uno tiene que aprender a discernir. Esta voz que yo estoy, esta voz que se nos acercan, oye, que se nos acercan para desviarnos del propósito de Dios, para apartarnos de la misión, para sacarnos del camino, y que utilizan el nombre de Dios y se disfrazan como si fueran de Dios, porque están mirando que Dios te está bendiciendo, que Dios te está prosperando, que Dios está contigo, porque Dios estaba con este profeta de Judá, tú sabes, y la gente sabe cuando Dios está contigo. Sí, sí. La gente sabe, espérate, Dios está con este hombre donde pone la mano, Dios lo bendice. Los proyectos que lleva a cabo crecen. Cuando lo escuchamos predicar, se siente la presencia del Señor. Enseñando, ahí está Dios con él. La gente sabe cuando Dios está contigo. Y la gente, pero hay ministerios que se apagaron. Hay ministerios que ya se desviaron del camino. Hay gente que desobedecieron a Dios y algunas veces quieren que tú caigas en lo que ellos cayeron. O coger pon con uno. Coger pon. Sí. Exactamente. Y entonces
lo engañó, le dijo un ángel de Jehová. Mire, ¿cuáles son esas voces que están llegando a tu vida en esta hora? Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te separó. ¿Qué son esas voces que te están tratando de desviar? ¿Estás tú muy claro de tu llamado? ¿Sabes lo que Dios te habló y hacia dónde Dios te dirige? Entonces, hay que tener cuidado con las voces que nos rodean, porque la gente está observando tu ministerio. Mira, pastor, y eso, déjame dar un ejemplo para ponerlo en contexto, lo que estás presentando, que me parece genial. Esto, voy a dar un ejemplo de lo que es escuchar, lo que puede ser otras voces que pueden hablar y pueden sacar a uno del carril y de la onda del espíritu. Hace unos años, eso fue luego de Huracán María, en un momento dado ya yo estoy, obviamente ya nosotros estamos dentro de los ministerios, estamos funcionando, estamos haciendo un montón de cosas. Yo recuerdo que un buen amigo, una compañía de seguros, luego de que yo había trabajado ya en el mundo de los seguros, con grandes éxitos, con grande bendición, antes de María, a punto de convertirme en vicepresidente de una compañía de seguros, llega María, perdemos el proceso de, ¿verdad? Lamentablemente, pues no se pudo dar esa experiencia. Luego de María, me hacen otros ofrecimientos en otra compañía, pero ya yo estoy obviamente metido dentro de lo que son los ministerios que Dios nos ha puesto en las manos. Y aquella voz, Pastor Sigfredo, aquella voz cuando me habló, era una voz que no era mala, era una voz encantadora en términos del ofrecimiento, era un buen ofrecimiento, donde me ofrecía que si yo volvía otra vez al mundo de los negocios de los seguros, era unas compensaciones de manera impresionante e increíble, que era lograble porque ya yo lo había hecho anteriormente. Dicho eso, era una voz que de alguna forma, si yo hoy hubiera escuchado aquella voz, Pastor Sigfredo, hoy Tertoble no estuviera aquí. Eso es amén. Fíjate cómo hay voces que de alguna manera van a haber voces que te van a querer, o voces para destruirte, o voces para descarrilarte del propósito de Dios. Exactamente. Para sacarte del propósito de Dios. Si yo llego a hacerle caso a aquella voz en aquel momento, buena la oferta, era buena, a quien no le amarga un dulce, pero posiblemente si yo llego a hacer aquello, ahora mismo en vez de estar aquí haciendo este programa, yo estuviera llamando clientes, haciendo un montón de cosas con una oficina, y lo menos que estuviera haciendo era hacer la voluntad de Dios. Pastor Sigfredo. Sí, y cuando tú sigues leyendo la narrativa esta, vas a ver que este individuo, que quizás era un profeta, era un creyente, lo invitó a la casa, lo pudo seducir con sus artes, quizás con su experiencia, y le dijo que un ángel de Jehová y que le había hablado. Sin embargo, mismo, dice el texto, que vino, según la narrativa, que vino palabra de Jehová a este viejo profeta, que esto es un individuo del culto. Acuérdense, esto es un individuo que se congrega con nosotros. Es de la escuela de los profetas, pastor, también. Sí, se congrega con nosotros. Son gente que se congregan, que pueden formar parte de la comunidad de fe. Claro. Pero usted tiene que tener mucho cuidado y tener identidad, saber de quién fue el que lo llamó y mire, hay cosas que Dios ha puesto en usted que la gente no las va a entender. No las va a entender. Ese ejemplo que tú acabas de dar ahora mismo, en aquel momento histórico, cuando te habían puesto todas esas herramientas en las manos para estar en una compañía, que yo sé que ibas por buen camino y la ibas a pegar y bien pegada, pero te iban a desviar, te iban a sacar. Y este programa y todo esto que está aconteciendo ahora nunca se hubiera dado. Tú te hubieras desenfocado completamente. Que eso lo hablamos en un momento determinado. Sí, señor. Y lo hablamos, que tú me llamaste y yo te dije, esto es lo que yo siento. Yo creo que esto es lo que hay. Dedícate a lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Y mira, ha sido de una tremenda
bendición. Por eso uno tiene que tener sentido de identidad. Uno tiene que saber que Dios te llamó. Y el que te llamó para esa misión te va a cuidar en el camino. Te va a dar lo necesario para que nada te falte. Tiene que haber total dependencia del Señor. No es la gente quien te va a bendecir, es Dios quien te va a bendecir, es Dios quien te va a cuidar, es Dios que te va a calzar, es Dios que te va a proveer la ropa, es Dios. Y son los procesos de Dios, algunas veces mucho, algunas veces poco, pero formando el carácter en lo que, construyendo en ti lo que Dios quiere hacer. Y Dios te va a pasar por procesos diferentes y quizás procesos duros, pero van a construir en ti lo que Dios quiere construir para que seas una persona de impacto, como hablábamos anoche en el programa de tertulia. Yo estaba pensando en esta mañana, yo dije, se me va a pasar a la historia como el Tertuman, el hombre de la tertulia. Y estuvimos hablando de eso, de que nuestro ministerio impacte, porque hay gente que existe, pero no vive. O sea, que seamos agentes de cambio, que marquemos corazones, que marquemos vidas, que la gente sea marcada porque Dios nos llamó a marcar vidas, a marcar personas, a ser modelos, agentes transformadores de cambio en una sociedad que no conoce a Dios y en una sociedad que se desintegra. Y por eso uno tiene que tener cuidado y aprender a discernir. Y algunas veces las voces vienen de nuestra misma comunidad de fe. Vienen esas voces y son gente que quizás tiene buenas intenciones, pero esto no es por buenas intenciones, esto es porque tienes que escuchar la voz de Dios. Hay gente que tiene quizás buenas intenciones, pero esa buena intención no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes? Hay gente que tiene buenas intenciones, pero no, tú tienes que aprender a oír la voz de Dios, conectarte, ser sensible. Señor, esto es tuyo, esto no es tuyo. Porque si Dios dio unas directrices, hay que seguir las directrices de Dios. Se lo llevó para casa, lo comió, y después él mismo fue el que le desobedeciste a Jehová, hiciste lo otro, y salió un león en el camino y se lo comió, lo mató y se acabó el ministerio, se acabó el llamado. Oye, no cayó en adulterio, no planificó un asesinato como David, pero desobedeció, lo sacó del camino el no escuchar la voz de Dios y escuchar otra voz poderoso, que no era la voz del Señor. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a escuchar la voz de Dios, pastor y pastora, que Dios te ha llamado. Hay voces que se levantan en nuestras comunidades de fe, que algunas veces tienen buenas intenciones, pero no es la voz de Dios. Poderosa palabra. No es la voz de Dios. Buenas intenciones, pero no es la voz de Dios. Sí. Cuidado, porque tu llamado es profético. Sí. Y algunas veces los llamados proféticos los quieren comprar con regalos, con presentes, con dinero, con los diezmos. No, yo voy a ayudar, pero el mensaje me lo suaviza, porque usted me confronta y a mí no me gusta que me estén no toque esto. A mí me llamó un día un compañero de ministerio y viene y me dice, chico, tú tienes que poner en el sermón ese que tú estás escribiendo, si tú tienes una frase que es muy fuerte, tienes que ponerle al lado ojo, no. Y yo, ¿cómo que ojo? Y yo, que ponga ojo y diga, no digas esto, porque es muy fuerte. Muchacho, el día que yo haga eso, yo entrego las credenciales. Me quito del ministerio y me voy a vender Limber a una luz. Y me quito de todo. No, hombre, no. Es la palabra que Dios te dio. Hay que darla como Dios la dio y se acabó. Pastor, como un día me dijeron a mí, estando en ministerio pastoral, me dicen, pastor, yo doy tanto de diezmo y yo lo que quiero que usted sepa es que lo que yo doy pesa en esta iglesia para que cuando, tú sabes, usted sabe cómo es, pastor, usted sabe cómo es. Y yo lo miré y le dije, vamos a hacer una cosa, perezcas tú y todo tu dinero. Exactamente. No vas a comprar el sermón ni la palabra, ni vas a tener lugar de privilegio. Esta es la palabra de Dios y si no quieres dar los diezmos, no los des. Al final del día, tú no eres quien vas a sostener la iglesia ni la sostendrás jamás.
el que la sostiene, ya pagó el precio por ella en la sangre, y él dará, y él seguirá sosteniendo la iglesia. Así que no hay ningún problema con eso. Así hay voces que vienen y quieren comprar la conciencia del pastor y quieren comprar el mensaje, y uno no puede escuchar esa voz. Esa voz no puede escucharla, y salen de nuestras comunidades de fe. Esto es un profeta viejo con experiencia, y se lo llevó a la casa, lo desvió. Mire, si Dios te habló, Dios no tiene dos bocas. Hay que obedecer al Señor y entender que fue a ti que Dios te habló y Dios te llamó. Y tú tienes que estar bien conectado con el Espíritu, porque hay voces que se levantan. Pídale a Dios discernimiento de esa gente que se acerca al lado de uno y empieza a ver cómo es que Dios te está cuidando, prosperando, levantándote, cómo Dios te usa, cómo Dios está contigo. Y algunas veces, mire, el corazón del hombre es perverso, dice la Escritura, pero perverso, desviado hacia el mal. Solamente el Señor es bueno, solamente Jehová es santo. Si hay algo lindo que tiene el Señor, es que es santo. Los serafines le decían el totalmente diferente. El totalmente otro, el Kadosh, 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 el totalmente otro. Dios es diferente, Dios es distinto, y esa es la voz que hay que escuchar, la voz de Dios. Mira, pastor, tenemos por acá algunos mensajes que ciertamente la gente nos ha estado compartiendo. Me parece que hay que mencionarlos. La pastora Mayra McNamee nos dice: escucharlos me fortalece para todo el día a enfrentar los desafíos. La querida amiga Gualesca Vega Jiménez, pastora Gualesca, un abrazo. Dice, como siempre, una palabra poderosa de Dios, la gloria al Señor. El buen amigo Francisco González nos dice: bendiciones, tremenda palabra. También, obviamente, nos lo repite nuevamente en este mensaje. La pastora Ana Luisa Otero nos dice: poderosa palabra. El pastor David Galán nos dice: santo. Sin lugar a dudas, pastor, una palabra que ciertamente ha bendecido este pueblo, herramientas. Y como siempre, esta sección es una sección donde se afirma el ministerio pastoral. Y nuevamente Dios hoy, a través del pastor Sigfredo Arce, afirma nuestros corazones para que ciertamente en el ministerio que Dios nos ha puesto, lo hagamos, y en esta mañana lo hagamos escuchando la única voz que hay que escuchar, la voz de Dios. La voz de Dios. Hay voces, hay otras voces que vamos a escuchar también, definitivamente. Hay voces que son intencionadas, son gente buena, son voces que Dios usa, pero hay otras voces que no las usa Dios. Esas no las escuches, porque te pueden, a ti o a mí, nos pueden desviar del propósito de Dios. Pastor Sigfredo, sin lugar a dudas, una poderosa palabra. Te doy gracias por, como siempre, bendecirnos en esta mañana, como todos los martes. Pero antes de finalizar, pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, y con su ministerio? Bueno, estamos, ya sabe, como siempre hemos indicado, en la avenida Periferal, allá en Ciudad Universitaria, Trujillo Alto, frente a la panadería Periferal. Nos estamos reuniendo presencialmente los domingos a las 10 de la mañana, pero usted me tiene que llamar a mí si quiere visitarnos al 787-364-0001. Y los miércoles estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. Oiga, bien interesante todas las cosas que se dan ahí en ese libro de Apocalipsis. Estamos trabajando con él. Usted entra a la página de Santuario de Adoración y ahí los miércoles a las 8 de la noche podrá estar con nosotros de manera virtual en ese estudio bíblico. Dios les bendiga. Gracias, Semidey, una vez más por esta tremenda oportunidad de poder compartir contigo en esta mañana. Y saludamos a todos el ministerio. Dios les bendiga y la paz de Dios con ustedes. Un abrazo, querido hermano, pastor Sigfredo. Que el Señor te continúe bendiciendo, hermano.